Noches, estamos otra vez con nuestro programa Ateneo en el Aire, que va todos los miércoles de 21 a 22 por la radio de la Universidad Nacional de Salta. En este programa hablamos de la actualidad política, social, cultural de nuestro país, puede ser también de toda la región. Mi nombre es Fernando Tilca, yo soy docente e investigador de la Facultad de Ciencias Exactas. Acostumbramos en nuestro programa a responder dudas o consultas u opiniones de los y las oyentes al final del programa, para lo cual, para que los oyentes puedan comunicarse, les doy el número de celular, que es 387-513-7531. Bueno, hoy están con nosotros Georgina Parpagnoli. Hola. Que es, preséntate vos, Georgina. Bueno, soy hacedora de las artes escénicas en distintos rubros y tengo un título de licenciada en francés de la Facultad de Filosofía y Letras de San Miguel de Tucumán. Muy bien. Esta noche está con nosotros también otra compañera de Ateneo Pueblo, que se llama Silvia Patricia Domínguez. Hola, Silvia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Bienvenida, están? Silvia. Muchas gracias. Silvia es profesora de historia. También está, como casi siempre, Alejandro Gravanago. Él es médico y escritor. Eso es. Bien. Vamos a preguntarle a Georgina de qué nos va a hablar hoy. Yo quiero hablar de la cultura y territorio. Cultura y territorio. Buenísimo. ¿Y vos, Alejandro? Bueno, lo que tenemos preparado está titulado Nosotros, el pueblo argentino. Muy bien. Bueno, yo pienso hablar algo sobre algunas cosas que hizo este gobierno a lo largo de estos 2 años y pico, casi 3. Bien, no sé si me estoy olvidando de algo. No. Entonces vamos a comenzar con Georgina. Dale. Con su columna. Bueno, yo quería empezar por un poema de Manuel José Castilla, que dice: esta tierra es hermosa, crece sobre mis ojos como una abierta claridad asombrada. La nombro con las cosas que voy amando y que me duelen: montañas pensativas, lunas que se alzan sobre el Chaco como una boca de horno de pan recién prendido, yuchanes de leyenda en donde duermen indios y ríos esplendentes, gauchos envueltos en una gruesa cáscara de silencio y bejucos volcando su azulina inocencia. Todo eso quiero. Y hablo de contrapuntos encrespados y de lo que ellos paran virilmente sangrientos cuando el vino en la muerte es un adiós morado. Esta tierra es hermosa. Déjenme que lo alabe desbordado, que la vaya acabando de canto en canto turbio y en semilla y semilla de morado. Ocurre que me pasa que la pienso despacio y que empieza a dolerme casi como un recuerdo, y sin embargo triste la festejo. Mato los colibríes que la elogian como quien apagara los pétalos del aire. Ondeo como un niño ángeles y campanas, y cuando así dolido la desnudo, cuando así la lastimo, me crece, una lágrima en la que apenas si me reconozco. Digo que me la entrego, digo que sin saber la voy amando, y digo que me vaya perdonando. Y en un perdón y en otro que le pido, digo que alegremente voy sangrando. Impresionante. Manuel J. Castilla, dijiste. Sí, Manuel J. Castilla. Qué internalidad, realmente. Qué maravilla. Con todo lo que hoy vivimos, estos tiempos de desprecio, a todo eso que describe Castilla. Además, como va describiendo por detalles, por pedazos, pero uno se forma una idea maravillosa y global de lo que es nuestra tierra salteña y la tierra del norte, ¿no? Entonces,
en este momento crucial para la tierra y el territorio nacional, me parece que es muy bueno volver sobre estos poetas, sobre los acontecimientos como por ejemplo el documental de Lucrecia Martel, que se llamó Nuestra Tierra, que lo hemos comentado acá en otros programas, y contar también, por ejemplo, asistí a un evento a Explora Salta, en el Museo Explora Salta, que ese es otro lugar en donde se privilegia, se explica y se entrega el territorio, se ve el territorio salteño con muy distintas actividades. Fui a un evento de la Fundación Gustavo Cuchi Leguizamón en ese Museo Explora Salta. Y allí... ¿En dónde, perdón? En el Museo Explora Salta, que está sobre la calle Florida, ¿no? Que se entra por el Arias Rengel. Uh-huh. Y que adentro es un interactivo donde pasa de todo ahí adentro. Y está Salta mostrado desde muy diversos aspectos, ¿no? Entonces allí, ese día en ese evento, además de lanzar la página web de la Fundación, hubo actuaciones artísticas maravillosas. De repente volver a escuchar esas zambas, esas chacareras, con las letras de Castilla, con las letras de Dávalos, de Perecito, la música del Cuchi. Y además está expuesto, hay una exposición colgada que todavía está y va a estar creo que hasta fines de agosto, que se llama Colección Estampa Canción, y que son reproducciones de las partituras del Cuchi, ilustradas por un pintor famoso, tipo Berni, Carlos Alonso, etc. Es una exposición que se hizo en el 1973 y 53 años después viene a revalorizar nuevamente desde el punto de vista de la música, de la plástica y de la literatura, porque cada partitura, además de un cuadro, tiene una explicación poética. Maravillosa. Interesante para verlo. La muestra, sí, importantísima. ¿Y eso es de entrada libre? Entrada libre, gratuita, absolutamente, y además hay que ir con tiempo porque hay cerca de 2 salas o 3 salas donde hay, y todos son partituras del Cuchi, ¿no? Con distintos poetas y con distintos plásticos. Es Florida, casi Alvarado. Exactamente. Bien. Este evento, el documental de Lucrecia, la poesía, la música, nos sitúan, a mi modo de ver, en la pertenencia, en el arraigo, en el territorio común, pero de una manera profunda, que se siente con el corazón y con las entrañas. Dice Castilla, alegremente voy sangrando. Alegremente porque amo mi tierra y sangrando por todo lo que se está por venir con respecto a la tierra, ¿no? El increíble y salvaje avance sobre el territorio que está a punto de perpetrarse desde este gobierno atroz y vende patria, y que probablemente sea legalizado fraudulentamente por los mismos representantes que debieran defendernos, ignorando cobardemente el clamor popular que desde muy distintos lugares de hace tiempo dicen la patria no se vende. Muy bien, Georgina. Tenemos que estar atentos a la sentencia de Belgrano y darle vuelta a esa sentencia cuando Belgrano, a punto de morir, dijo: si lo ven al futuro, díganle que no venga. Nosotros tenemos la obligación de ir por el futuro porque vienen nuestros hijos, vienen nuestros nietos y sobre todo la perduración de nuestra patria. Claro, bueno, pero ya sabemos que han desoído a los héroes de una manera atroz. Bueno. Con Ateneo Pueblo, nuestro Ateneo Pueblo, venimos realizando ya 3 banderazos con entrega de volantes en la vía pública, en esquinas estratégicas del centro, para alertar y visibilizar este atropello. Y fue muy alentador recibir el apoyo de bocinazos, pulgares en alto, agradecimientos por la acción y también fructíferos diálogos con personas que se acercaron a compartir, apoyar, entre ellos chicas y chicos muy jóvenes y lúcidos y plenamente conscientes de lo que está sucediendo. Entonces, más allá del resultado de la votación de mañana, el pueblo está despertando. Continúa despierto y agitando
el camino de la justicia. Es necesario que se despierte el pueblo. Y es importantísimo, y la verdad que nosotros nunca perdemos las esperanzas. Planteamos que siempre hay que estar en la acción. Lo que decía Georgina, recién muy importante rescatar, que se acercaba gente de todas las edades y de todas las condiciones sociales. Y que este tema, el de la tierra, por ejemplo, se está hablando en todas partes en tono de reclamo, de no aceptar la entrega de la tierra, de tener en claro que cuando se sacó esa bandera, por ejemplo, de las Malvinas son argentinas, hubo una respuesta de todo el pueblo, de mucho pueblo por lo menos, que dice: toda la Argentina es argentina, todo el territorio argentino es argentino. Así que invitamos a que toda la gente que pueda se manifieste o adhiera ahora tecnológicamente o en las calles, que no es necesario ser muchos, sino que aquellos que tenemos esa inquietud salgamos y lo manifestemos. Y perseverar, porque el demonio se disfraza, se hace bonito, esconde la cola, se agacha un ratito y vuelve a contraatacar. No hemos ganado nada, como se dice en el fútbol. Hay que continuar, porque hay que terminar con el modelo cipayo, neoliberal, antinacional y antipopular. No es cuestión que nos cambien la figurita y sigamos viviendo de la misma cicuta. ¿Puedo agregar actividad cultural? Sí, por supuesto. Mientras tanto, la cultura de nuestra ciudad sigue en movimiento. Qué bueno. Sí, increíblemente, ¿no? Desde mañana hasta el 14 comienza la Semana del Cine de Salteño, y tiene la buena noticia de que la mayoría de las entradas, las que sean en la usina, van a ser gratuitas, cosa que no pasaba el año pasado, y lo único que se va a cobrar son las funciones que se hagan en el Cine Ópera. Así que estén atentos, consulten en la página de Cultura cuál es la programación, pero es una semana entera de exhibiciones de películas, de encuentros, de conferencias, de diálogo, etcétera, acerca del cine nacional. Peroncho viene a la gorra, está en el SMATA, el 7, lo que no sé, no tengo la hora, no puede ser. En Córdoba 479. Y tiene que ser a las 20:30. 20:30 o 21. Y también hay una exposición que se inaugura se llama Imaga Mundi, de Juliette Ruiz, en el Museo de Arte Contemporáneo. Subiría 90 el día 7 a las 20. Y el martes 11, en el Museo Antropológico de Alta Montaña, se inaugura Tiempos del Checarí, Tiempo de la Verdad, una exposición de pinturas de Alejandra Buz. Muy bien. Pasamos a tu columna, Alejandro. Bueno, como dijimos, nosotros, el pueblo argentino. El pueblo argentino es atacado por la ira propia de los espíritus atormentados, los espíritus extraviados del camino de la paz, de la equidad, de la justicia y de la concordia. El pueblo argentino está sumido en su propio oscurantismo, en este medioevo posmoderno. Estamos a merced de brujas y de satanases, navegando hacia la desgracia. Quiera Dios que podamos evitar el infierno de la desintegración. El pueblo argentino no puede ni debe sacrificar la construcción de más de 2 siglos de historia. El pueblo argentino no merece ver caer su estructura de derechos como si fueran meras piezas de un dominó. El pueblo argentino es el producto de una revolución de mayo controversial, signada por la duda de algunos y la determinación de otros, precisamente los que fueron asesinados, menospreciados y olvidados. El pueblo argentino perseveró en su determinación. Ya asesinado Moreno, bajo la conducción de Belgrano, Castelli, Güemes, San Martín, Dorrego
y tantos otros hombres con errores y aciertos hicieron la República. El pueblo argentino no merece vivir respirando los vahos del odio, los vahos de los estigmas personales y del absurdo que existe en estos días. El pueblo argentino fue gestado y reavivado una y otra vez por millones de mujeres como Juana Zurduy, Remedios del Valle, Macacha Güemes, Alicia Moró de Justo, Alfonsina Storni, Eva Perón, Azucena Villaflor, Eva de Bonafini, Estela de Carlotto y Cristina Fernández de Kirchner. El pueblo argentino lleva como estigma el gen de la violencia y de la barbarie, inoculado por la potencia de cada época e incentivado por los poderes concentrados locales. El pueblo argentino padece el estigma del mal inoculado por el unitarismo centralista y xenófobo del siglo XIX, que tan bien se representa en la novela fundante El Matadero de Esteban Echeverría. El pueblo argentino sufre la tragedia de la injusticia y del atraso por la persistente alianza de la oligarquía, el militarismo policial y el conservadorismo clerical, asociada al poder global que va perfeccionando su codicia a través de los fondos de inversiones rapaces. El pueblo argentino, entre nosotros, los más postergados y necesitados, no podemos continuar siendo víctimas del insulto, del desprecio, de la confusión organizada y de la mentira. El pueblo argentino, nuestro pueblo, digno entre los pueblos dignos del mundo, está llamado a rechazar y a condenar el oprobio interno y externo al que es sometido. El pueblo argentino sufre la invasión silenciosa e invisible de un mensaje tóxico, diseñado y propalado de los medios de comunicación controlados por la vieja y la nueva oligarquía, y esta a su vez controlada por los dueños de última instancia, los fondos de inversión. El pueblo argentino, cada día y a cada hora, bebe la cicuta que ataca y desvanece la esencia del ser nacional, lo aminana, lo empequeñece su autoestima y lo desarma para el sometimiento. El pueblo argentino incorporó una nueva duda a las ya existenciales. Ahora no sabe si el agravamiento de sus viejos males se debe a la locura de quienes gobiernan o si quienes gobiernan se hacen los locos porque no hay forma razonable de explicar estas políticas. El pueblo argentino es tomado por estúpido al contársele otra vez el cuento de la independencia del Banco Central. Si todo el ahorro, si todo el esfuerzo de un pueblo será destinado a pagar empréstitos mal habidos y mal destinados, ¿para qué votamos? ¿Para cerrar el círculo de la estupidez? El pueblo argentino asiste a una novedosa y desopilante expansión del campo laboral, el de los Uber y los Rappi, y como si fuera poco, creció la actividad de psicólogos y psiquiatras. ¿Será que ahora, en lugar de unidos o dominados, el sistema nos quiere explotados y desquiciados? El pueblo argentino, mi pueblo, pasó de la cultura aspiracional de la movilidad social ascendente a la remanida e improcedente pregunta de ¿llega fin de mes? ¿Por qué hablamos en el nombre del pueblo argentino? Porque sí, porque no hay nada más propio, en mi caso, que el propio pueblo argentino. Wow. Sí, es cierto. El pueblo argentino se merece
un gobierno que defienda los intereses de él, es decir, de la patria, del pueblo. Que defienda, ¿qué significa que defienda nuestros intereses? Significa que tratemos de avanzar hacia un país con mejor nivel de vida de todo el pueblo. Los países que han logrado desarrollarse en el mundo lo han hecho luego de desarrollar su industria. En Argentina, el gobierno actual está destruyendo la industria. Por lo tanto, si seguimos en esta dirección, yo creo que no nos espera un buen futuro. Entonces, ojalá que el pueblo argentino sepa cambiar y podamos mirar un futuro y un presente, no solamente un futuro, ¿no? Mejor. Estaba pensando que una de las peores cosas que le puede pasar a una persona es quedarse sin trabajo y no tener muchas chances de conseguir otro trabajo. Bueno, ojalá que, y bueno, alguien dijo, no sé si fue Perón, que decía que gobernar es dar trabajo, y el trabajo lo da el desarrollo industrial de un país. O sea, no basta con el desarrollo agrícola o el desarrollo minero o el desarrollo del petróleo o del gas, que sí son necesarios, sino que el grueso del trabajo en cualquier país lo da la industria, tanto las pymes como las industrias medianas y grandes. Pero ahora los despidos han lanzado a la gente a subsistir a como de lugar. Entonces proliferan las empresitas domésticas, las empanadas en la puerta de la casa, el Uber, el Didi, que además son parches, porque para realmente sostenerse con esos trabajos es apenas para poder comer, ¿no? Entonces, claro, en eso se basa este gobierno diciendo que no ha disminuido el empleo, porque existen estos empleos piratas, ¿no es cierto?, que no llevan a ninguna parte, ningún nivel de desarrollo. Yo tomé las otras veces un Uber y un pibe que me decía, yo trabajo, estoy 14 horas arriba de este coche. Y yo le dije, muy mal, porque vos tenés derecho a 8 horas de trabajo, a distracción, a descanso, a vacaciones pagas, a aportes jubilatorios. No tomen como natural esto de que trabajo 14 horas arriba del Uber. A estudiar. A estudiar, ¿viste? Entonces, y este pibe era encima hijo de jubilados, ¿no? Uh-huh. Y entonces, encima de la desocupación, esta política neoliberal, porque no es solo este gobierno, esto es macrimileísmo, claro, con los mismos actores, los mismos tipos que endeudan, fugan y trituran el salario. Y lo único que saben y son muy solícitos es para aumentar las tarifas públicas de luz, de gas, de agua, los cables, de las prepagas, las prepagas, los colegios, los transportes. Y hoy justamente escuchaba a un muchacho joven que le hacen la estúpida pregunta esta de ¿llega fin de mes? ¿Qué contestó? Yo vivo en fin de mes. Tremenda respuesta. Sí, seguro. Recién hablaba Georgina de los tiempos a los que tenemos derecho, y también tenemos derecho a tiempos para la participación política. Claro. En términos políticos, digamos, en términos generales, ¿no? De pronto, participar en un club de fútbol es una participación política. Participar en una asociación, en un partido político, digamos, eso contribuye también al crecimiento, al funcionamiento de la sociedad, a la interrelación de individuos con otros individuos que viven en un mismo barrio, en una misma comunidad, y que necesitan esos espacios de comunicación, de propuesta. La comunidad organizada, como decía el general. Claro, y en cambio este gobierno,
que es representante de una ideología y una práctica política de derecha, no tiene en cuenta eso, no le interesa No, una destruye. no le interesa una sociedad que participe. Le interesa ese tipo de empleos, de rapimoto, de taxis sin garantías, digamos, sin formalidad. Hoy tiene un nombre, pero décadas atrás tuvo otro nombre, décadas atrás otro. Recordemos en Salta que hubo épocas en donde las personas que no pertenecían a los grupos oligárquicos dominantes no podían ni circular por la vereda del Cabildo. No olvidemos, eso no pasó hace tanto tiempo. Así es. Bueno, justamente el neoliberalismo se caracteriza por el individualismo y hacer creer a la víctima que la culpa es propia de todos los pesares, y lo que se ha trabajado justamente en la destrucción de la concepción del Estado, cuando todos los que hemos estudiado secundario, universidad y hemos sido tenido una profesión y ejercido ha sido en hospitales públicos, universidades públicas, colegios públicos, y han convencido a la gente, a muchos que son votantes de esta derecha que produce estos desastres, de que por ese lugar, con uno y otros cuentos de los vouchers, figuras mágicas que ni terminan de desarrollar como es, y bueno, igual fueron adquiridas esa idea. Bueno, vamos a seguir hablando en el segundo bloque de estos temas. Vamos a ir ahora a escuchar un tema musical. Bésame mucho es un bolero, originalmente fue un bolero. Y esta vez, en este tema musical, lo va a interpretar en forma de tango la Orquesta Romántica Milonguera. Así que, señor operador, adelante, por favor. Con nuestro programa Ateneo en el Aire. Voy a repetir el número de WhatsApp, de celular, para que aquellos o aquellas que quieran dejar preguntas u observaciones lo puedan hacer por mensaje escrito, por favor. El número es 3875-137531. Bien. Vamos a invitar a un evento que va a tener lugar el viernes 7, o sea, pasado mañana, a las 20, a celebrar la Pachamama, se llama Homenaje Urbano a la Madre Tierra, en donde, en el Centro Cultural de la Universidad Nacional de Salta, Dr. Olver Martínez Borelli, en la calle Alvarado 551. Bueno, va a haber un acto de apertura, una inauguración de la exposición Pachacajas, un convite, un festejo cultural de música, coplas y danzas, entrada libre y gratuita. Bueno, ¿a qué hora? A las 20 horas. Bien. El viernes a las 20 horas. Entonces, Alvarado 551. Un buen lugar, digamos, un buen evento para ir a pasarla bien. ¿Sí? Sí. Muy bien. Muy interesante. Sí, claro que sí. Voy a hablar sobre algunas cosas del gobierno actual. ¿Por qué? Porque escuché un reportaje que se hace hacer el presidente Milei, con algunos de sus periodistas pagos, que son periodistas que, bueno, les pagan para que no le hagan observaciones o lo repregunten, y bueno, y donde lamentablemente, bueno, da datos que no son ciertos, ¿no? Por ejemplo, dijo, esto fue antes de ayer, me parece, o ayer el reportaje, dice que el consumo está en su máximo histórico. Y bueno, la verdad es que el consumo ya lleva 6 meses en rojo, a la baja. En junio de 2026 cayó un 2,6% interanual, quiere decir en junio de este año respecto de junio del año pasado. Bueno, el acumulado del semestre de este año cayó un 2,9% el consumo. No hay ningún dato oficial que sustente lo que dijo el presidente. De enero del 2024 a junio del 2026, el consumo cayó un 17%.
Esto significa que el consumo se derrumbó, pero el presidente Milei dice que aumentó. Bueno, es un dato que no es cierto. Por ejemplo, el consumo de carne vacuna está en su piso más bajo en 20 años. Cayó a 47 kilos por habitante por año, 4 kilos menos por persona en el último año, ¿no? De carne. Bueno, fuente, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. En cuanto a la leche, tan necesaria, digamos, sobre todo para los niños, 11 millones de litros menos de leche se consume solo en un año, ¿no? Si vamos a otro tipo de consumo, los autos 0 kilómetros, la venta cayó un 30,3% en el último año. Los supermercados venden 33% menos que en el año 2023. Es un dato del INDEC. Es una caída histórica. Imagínense ustedes que si ¿cuánto dije? Un 33% menos, o sea, un tercio cayó el consumo en los super. ¿Eso qué es lo que nos está diciendo? Que la gente, las No tiene familias para comer. están consumiendo mucho menos. Permanentemente el consumo. Dicho por el propio gobierno, ha retirado de la circulación de la comunidad argentina el 15% del presupuesto nacional, provincial y municipal en su conjunto. Toda esa plata que se ha evaporado ha disminuido en comida en los hogares argentinos, en jubilaciones, en sueldos, en rutas que no se hicieron, en hospitales, en escuelas, en todo lo que podemos imaginar que tiene que hacer un Estado. Claro. Si vamos a los datos de la industria manufacturera, cayó el 5,7% hasta mayo del 2025. Del 2025, del año pasado. Electrodomésticos cayeron 34% las ventas. La maquinaria agrícola, ¿qué es la maquinaria agrícola? Argentina fue punta, sigue siéndolo, creo, la verdad que habría que ver ese dato, en la fabricación, diseño y fabricación de maquinaria agrícola, sobre todo en las provincias de Córdoba, de Santa Fe, de Buenos Aires. La maquinaria agrícola siempre se construyó, se exportó hacia otros países, dada la calidad de la maquinaria fabricada aquí. Bueno, la maquinaria... Innovadora en siembra directa. Sí. Algún día deberíamos tomar como tema la maquinaria agrícola, porque es muy interesante la historia de la fabricación aquí en Argentina. Bueno, cayó la venta de maquinaria agrícola el 29,6%. Parte de estas caídas son producto de la apertura indiscriminada de importaciones que son determinadas por el gobierno nacional, ¿no? Por Milei. El turismo interno cayó el 5,6% en este último invierno. No sé si ustedes han podido ver, hay turistas, pero mucho menos de lo que suele haber normalmente. Bien, la construcción, ¿qué podemos decir de la construcción? Si cuando asumió Milei, con su famosa política de la motosierra, paró gran parte de la obra pública, no sé si decir toda la obra pública, pero gran parte. En gran medida. De la obra pública que se hacía con fondos nacionales. Incluso paralizó las que estaban en alto grado de desarrollo y a pocos términos de ser terminadas. Barrios enteros de viviendas, hospitales, centros de salud. Claro, bueno. A ver, la construcción, el despacho de cemento cayó un 24% desde que asumió este gobierno. Claro, por ejemplo, la provincia de Salta tenía previsto construir algo así de 6.000 viviendas. Muchas estaban ya, como dijiste, Alejandro, podemos decir un 50%, un 80%, un 30% de avance en la construcción. Incluso aquí en Salta hay viviendas, edificios de departamento de 3 plantas, de 4 plantas, a los cuales en el gobierno anterior se acordó
que se le iba a poner un calefón solar a cada uno de las viviendas, y está el calefón solar instalado, se lo ve en varios de los barrios. No está terminado, hay un 80% de terminación que tienen los edificios y están los calefones solares en las azoteas, pero La obra está parada. la obra está parada y yo me imagino qué pasa con esos calefones solares, porque no sé si tienen agua, si no tienen, y si no tienen agua, Se deterioran. se deterioran bastante. Sí, Los claro. tubos se destruyen con el sol. Sí, bueno, es otra de las cosas de las cosas malas, digamos, que está haciendo este gobierno, ¿no? El único consumo que está en su máximo histórico es el de los ricos. Bueno, se bajaron los impuestos a los autos de alta gama y algunos otros elementos de consumo propios de la gente de mucha plata, ¿no? Empresas y puestos de trabajo. Solamente en el Gran Buenos Aires hay 1.814 empresas menos y 341.000 puestos de trabajos que se perdieron. Este dato lo saqué de un programa de Feynman, en La Nación Más, que no es precisamente un opositor al gobierno, pero él dio este dato. Bueno, solo en el conurbano bonaerense pasó esto. Bueno, y Milei dice que aumentó la oferta de empleo, que la cantidad de empleo subió. ¿Cuál? Bueno. Despiden gente todos los días. ¿Cuál es el empleo? Bueno, si por eso es el motivo por el que, bueno, yo decidí preparar este Claro. pequeño artículo. Y bueno, otra cosa más. Desde que asumió Milei en el país cerraron más de 28.000 empresas. O sea, en el conurbano bonaerense eran 1.814, pero en todo el país desde que asumió 28.000 empresas de diversos tamaños, pymes, medianas y grandes empresas, ¿no? Y vos ves negocios que cierran todos los días. Claro, Vas por la calle y ves cantidad de negocios que cierran. claro, está cerrado. Uno va Sí. por la peatonal, por Se alquila. Sí. ¿Viste? ¿No? Con el conurbano hay una inquina particular Bueno, de esta por política supuesto. liberal. Porque el conurbano, primero, el aumento de habitantes es el resultado de la exclusión de las provincias y también de los países vecinos. Tenemos 20 millones de habitantes entre el conurbano, la capital y las ciudades que rodean. Y es el lugar que donde los tipos que están, los recomendadores, estos que opinan por las redes sociales, dicen que hay que dinamitarlo, que hay que destruirlo, alamba. Están hablando de casi media Argentina. Eso es lo que denostan. Nos denostan a todos. Claro, bueno, sigue el tema, ¿no? Pero ya que hablaste del conurbano, un lugar donde, bueno, predomina el peronismo, pero pensando en lo que puede estar pensando alguna persona, con todo su derecho, por supuesto, de que, bueno, pero el peronismo hizo esto, el peronismo, por ahí lo relacionan mucho al peronismo con los planes sociales, y es justamente lo contrario. Perón ya había dicho en su época que para el peronismo hay una sola clase de personas, son las que trabajan. Y si no, miremos los números. Cuando asume Néstor Kirchner en el 2003, no recuerdo ahora el número de planes sociales, pero eran muy altos porque obviamente se venía de la crisis del 2001, tremenda crisis. Pero cuando se va al kirchnerismo del gobierno en el 2015 quedan 200.000, más o menos 200.000 planes sociales. Luego asume, bueno, Macri y aumentan los planes sociales, y cuando se va Macri, más o menos llega a 1,5 millones de planes sociales. O sea, ¿qué gobierno tiene más planes sociales? Bueno, hoy en día, el dato que tengo es la suma entre planes sociales y la AUH. Sé que la AUH no es un plan social. Podés aclararlo después si querés, Silvia. Pero no tengo el dato separado de los dos. Pero hoy está cerca de los 8 millones de personas que reciben
planes sociales más la UH. O sea, justamente el peronismo es un gobierno que no quiere gente con planes sociales, sino quiere gente con trabajo. ¿Sí? Pero Y le hicieron la fama justamente al contrario. Pero eso fue la prensa. Claro. ¿No es cierto? Los planeros, se instaló el concepto de los planeros, y eso fue un fogoneo de la prensa, de los periodistas que están pagados, porque la gente es lo que te saca, lo primero que te saca, el kirchnerismo, claro, porque los planeros. Sí, porque en mi barrio había un montón de gente que recibía los planes y no trabajaba. Claro. Y ahora resulta que tenemos mucho más planes, que es una manera de adormecer a la gente, ¿no? Porque la gente es... Claro, más allá de la UH, que es algo totalmente justo para la gente, ¿no? ¿Es universal la UH? Se llama asignación universal por hijo. Sí. Y es un proyecto primero y luego una ley que trataba de igualar a los hijos de todos, porque los hijos de las personas que tenían un empleo formal recibían la asignación, digamos, el salario familiar, ¿sí? Y en cambio las personas que tenían trabajos informales o estaban sin trabajo no percibían ninguna ayuda por hijo. Y entonces fue en aquellos momentos que se decidió hacer una asignación universal por hijo para aquellos que no tuviesen empleos formales. Entonces es un derecho en realidad de los niños, las niñas y las adolescencias de percibir una ayuda, que es mínima. Es mínima. Cuando dicen que una madre o una familia vive de la UH porque tiene 4 hijos, 5 hijos, 6 hijos, realmente es otra mentira más, porque ahora estamos enumerando todas las No va a mantener el hijo con la UH. No lo va a mantener, y menos mantenerse a ella misma. Claro. Y a una casa. No dan los números. A cualquiera que administra todos los días su casa se da cuenta que eso no es real. Está el argumento de si se embarazan para tener la UH. Claro. Ustedes saben que para la gente fuera de Argentina no les cuesta por ahí entender qué es el peronismo. Y cuando estuvimos hace unos meses fuera de Argentina y nos pidieron por ahí que les expliquemos qué es el peronismo, le dije, mira, te explico, así muy cortito. El peronismo defiende los intereses del país, defiende la industria nacional y además le di los datos estos. El peronismo no quiere que la gente viva de planes sociales, sino de su trabajo. Y le di los datos de cuánto había cuando dejó Cristina el gobierno, etcétera, etcétera. Y se les abría los ojos y decía, bueno, ahora entendemos qué es el peronismo. Bien, creo que puedo continuar con otros datos que tengo por acá. Bueno, este gobierno derogó además leyes históricas como la de alquileres, dejando desprotegidos a los inquilinos que tienen que pagar un alquiler, que es tremendo pagar un alquiler aquí en cualquier lado de Argentina. Reducción estatal, redujo a la mitad los ministerios y eliminó o fusionó diversos organismos públicos con recorte de personal en la Administración Nacional. Esto no está bien porque, por ejemplo, se le redujo el poder de control a organismos como el SENASA o como el INTI. Entonces lo que compremos no será de la calidad que debiera ser, dado el precio de lo que estamos comprando. Solamente nombro 2 organismos nacionales de control. El INTA lo desmanteló. Al INTA, al CONICET. Y las implicancias que tiene ese organismo para la salud pública. Cerró sucursales de ANSES, de PAMI. No hablemos de PAMI porque cerró estaba escuchando hoy a Correos. A Correos también, sucursales de Correos, sí. Sí, después en el sector privado, la paralización total de la obra pública nacional provocó una masiva destrucción de puestos de trabajo en el sector de la construcción. A esto se suma el impacto recesivo en la industria manufacturera por la suba de costos tarifarios y la caída del consumo interno. Cierre de empresas, bueno, estimaciones de consultoras y y que le llaman think tank a la gente que
busca los datos estos. Los cuerpos de pensamiento. Digamos un background, le llaman así, digamos un conjunto de pensamiento para dar a conocer. Estas consultoras señalan el cese de actividad de más de 28.000 empresas, como dije antes, principalmente pymes. Las pymes son las que dan trabajo en todos los países del mundo, ¿no? Las empresas grandes sí dan miles de trabajos, pero son pocas las empresas grandes. Las empresas pymes hay miles, decenas de miles o centenares de miles que dan hasta 10 puestos de trabajo si querés, pero es lo que hace andar el país. Hace andar al país, exactamente. Precarización laboral. Ante la falta de vacantes formales, las personas despedidas se volcaron masivamente a la economía informal o al trabajo no asalariado para subsistir. Bueno, hablamos un poco de eso en el primer bloque. Con la reforma laboral se impusieron restricciones al derecho de huelga, extensión del periodo de prueba, eliminación de la indemnización por despido, restricciones al financiamiento sindical, o sea, quiere destruir los sindicatos este gobierno, prioridad del convenio colectivo de empresas sobre el convenio colectivo por sector. Después, el fenómeno del trabajador pobre, como consecuencia del retraso de los ingresos reales frente a la inflación acumulada, cerca del 59% de los trabajadores informales se encuentra bajo la línea de pobreza. Por supuesto que ya en el gobierno anterior, el gobierno de Alberto Fernández, había un gran porcentaje de trabajadores que, a pesar de tener trabajo en blanco, trabajo formal, no llegaban a cubrir la canasta de pobreza, ¿no? Pero ese porcentaje era 37,7%. Hoy es el 59% de los trabajadores que se encuentran bajo la línea de pobreza. Bueno, Argentina registró un desempleo del 7,9% en junio de este año. Una cifra que se aproxima a los niveles de la grave crisis económica del año 2001. ¿Sí? Todos recordamos nosotros, seguro, lo que pasó en el 2001. Bueno, y todo esto según datos oficiales difundidos por el INDEC. Bueno, subió desde el 5,7% que había cuando asumió el presidente Milei. Liberación de precios, eliminó acuerdos de precios máximos y controles en sectores como medicina prepaga, combustibles y alimentos. Y un tema importantísimo también, política exterior. Argentina renunció a la posibilidad de ingresar al grupo de los BRICS a partir del 1 de enero del año 24, que podía ingresar al BRIC. El BRICS invitó a Argentina a ingresar, y el gobierno de Milei dijo, no queremos ingresar ahí. Después que se había hecho un gran trabajo para poder ingresar a los BRICS, ¿no? En cambio, este gobierno llevó a nuestro país a un alineamiento internacional con los Estados Unidos, particularmente con el Partido Republicano de Donald Trump y con el Estado de Israel, ¿no? O sea, son con los dos países con quien mayor acuerdos tiene este gobierno. Y como frutilla del postre, bueno, España y Brasil retiraron sus embajadores de Argentina. España ya hace un año, por un problema que hubo cuando Milei fue a España en un acto de la derecha de España, insultó al presidente español, lo mismo que hizo hace muy poquito, que insultó a Lula en Brasil en un acto favorable a la candidatura del hijo de Bolsonaro. Es un elemento operativo del trumpismo. Sí, o sea, esto con Brasil es con quien mayor intercambio económico tiene Argentina, y Brasil también retiró, hace cuestión de 1 o 2 días, decidió retirar a su embajador aquí en Argentina. O sea que no vamos a comerciar más con Brasil. No quiere decir eso. O sea, el gobierno de Brasil dejó solamente abierto en Argentina justamente a los operadores comerciales. El encargado de negocios. Diplomáticamente cortó las relaciones. A nivel político se dice disminuyeron el nivel de relaciones diplomáticas. Claro.
Sí, sí, todavía no se cortaron totalmente las relaciones políticas, pero es una vergüenza para nosotros. Yo siento vergüenza de Claro cómo que sí. el presidente va allá a Brasil y luego aquí también insulta a Lula. Pero sabes Un que gran todo presidente. eso, yo creo que todo eso está premeditadamente arreglado y orquestado, ¿viste? Es una modalidad que produce el escándalo. Entonces estamos todos centrados en el escándalo. Mientras tanto, No, y es hacen tanta atrocidades. y hay tanta la vocación de un núcleo duro que quiere engañarse, que dice la espontaneidad de este personaje. Los insultos a Lula estaban leídos, no eran nada Por eso, espontáneo. está todo programado. Está todo premeditado y organizado Absolutamente. y está cumpliendo tareas. No Mira, sabía que fueron Sí, leídos. Sí, estaba él leía. leyendo, estaba Mm. leyendo. Él leía mientras se hacía el nervioso y lo insultaba a Sí. Lula. Bueno, bueno, ojalá que, o sea, yo creo que Argentina se merece otro tipo de convivencia, otro tipo de vida, ¿no? O esperemos que que el pueblo haya despertado. despierte, Citemos sí. para mañana, Fernando. La guerra Mañana, bueno, está citada un acto y luego una movilización a las 5 de la tarde, es en la Plaza 9 de Julio, para oponerse a la aprobación de la nueva ley de tierras que quiere aprobar este gobierno de Milei. ¿Sí? Pero no es solamente eso. Ujú. Es la ley que permite la comercialización de los terrenos quemados y debemos hacer fuerte presencia para impedir que salga la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Ujú. Bien, así que todos aquellas que puedan ir mañana a las 5 de la tarde a la Plaza 9 de Julio, y de ahí se va a hacer una marcha, luego tengo entendido hacia la legislatura, esperamos que vayan, ¿sí? Bien, vamos a escuchar ahora otro tema musical y luego se termina el programa al gran Leonardo Fabio. Hasta